Nuestro siguiente ponente es Jaime Duarte, maestro en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, licenciado en Relaciones Internacionales por la ENEP UNAM Acatlán, cuenta con diplomados en Análisis Político, Imagen Política y Habilidades Gerenciales. Es catedrático de Opinión Pública y profesor de Imagen Profesional en el CCIP, en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y en el TEC de Monterrey. Socio fundador y director de despacho de Imagen Pública, Signums, donde ha capacitado, asesorado y entrenado en la materia más de 6,000 políticos, profesionistas, empresarios y estudiantes. Presidente de la Asociación Mexicana de Consultores en Imagen Pública, ANSIP, 2010-2011. Ha sido analista sociopolítico, investigador y asesor por más de 20 años en diversas instituciones públicas y privadas en México. Como también articulista en destacadas publicaciones nacionales e internacionales, expositor y conferencista sobre temas cívicos, políticos y religiosos, con más de 7,000 participantes en su haber, director del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, CISNE, y es autor de los libros Geopolítica Trilateral y Nuevo Orden Mundial, Nueva Era contra Buena Nueva, El engaño de la nueva era y comunicación eficaz, persuasiva y poderosa. Por favor, démosle un gran aplauso. ¿Son los valores un asunto del pasado? ¿Están los valores hoy ya en desuso? ¿Serán importantes o no para la sana convivencia del ser humano, del género humano universal? ¿Son los valores un tema de abuelitas o exclusivo en el discurso de las religiones? A mí me parece que el tema nos invita a reflexionar seriamente acerca de la importancia que la ausencia de los mismos han tenido en fechas recientes. Y para ello me quiero remontar a una época importante. Verán, los expertos han hablado y han señalado ya al siglo XX como el siglo de la megamuerte. Una de las características más relevantes del siglo pasado, además del surgimiento del bocho y de muchísimas cosas más, lo es la muerte. Y para ello quiero mostrar 3 evidencias concretas que nos hablan y nos explican el riesgo y el peligro en el cual la humanidad se ha encontrado cuando hemos acogido o abrazado los antivalores. Vamos pues. Y lo que quiero mencionar en primer lugar, como primera evidencia, es el señalamiento respecto a lo que son los grandes conflictos que lo pueden ver ustedes aquí, se han originado en el pasado siglo. Las guerras mundiales, lo pueden ver, la Primera Guerra Mundial arrojó un total de 21 millones de seres humanos muertos. El desglose de las cifras lo pueden observar en color blanco, el número de militares, en la Primera Guerra 8.5, en la Segunda Guerra Mundial 19, y en otras guerras y conflictos militares, pueden ver aquí también el dato, 6 millones. Pero si observan el dato más escalofriante, una situación verdaderamente terrible, es la cifra que se apunta a los que han muerto como civiles, que supera al número de los soldados. Lo pueden observar ahora en color verde, en amarillo también. Civiles 13 millones frente a 8 que arrojó la primera conflagración mundial. En la Segunda Guerra Mundial observamos ahora a los civiles que arroja una cifra superior de 20 millones. Otros conflictos lo ven en la parte inferior, 15 millones nada más en la guerra china-japonesa frente a 6 millones en civiles. La cifra total arroja terrible, 87 millones de seres humanos muertos por estos grandes conflictos. Pero lo que pocos saben, lo que pocos conocen, es la cifra del lado derecho, cuando encontramos que en la lucha por imponer la ideología
un sistema político, económico, militar, arrojó las cifras que ustedes pueden observar. Bajo Adolfo Hitler, bajo el régimen stalinista en la Unión Soviética y por supuesto en otros conflictos propios de la Guerra Fría. Ahí están las cifras desmenuzadas, donde pueden ver a los antihéroes, a hombres que precisamente haciendo uso del poder y de la fuerza de manera equivocada, provocaron grandes asesinatos, genocidios. La cifra, pues, total nos arroja 80 millones de seres humanos muertos producto de estos conflictos, a nivel interno y a nivel externo. Si sumáramos las cifras, nos encontramos con un dato impresionante. Lo pueden ver aquí, aquí está, 167 millones de seres humanos aniquilados por el deseo, insisto, de imponer sistemas ideológicos contrarios a la dignidad de la persona humana. Esto hay que recordarlo constantemente, sobre todo para los jóvenes, que se les olvida y que no vivieron, desde luego, esta época histórica y que hoy desafortunadamente en las universidades se está omitiendo. El siglo de la mega muerte. Un segundo acontecimiento o un segundo evento importante también en el pasado siglo, lo vemos ahora como segunda evidencia cuando nos referimos a un evento en concreto particular que fue el mayo del 68. Se preguntarán, te equivocaste, fue octubre del 68, y no me he equivocado, cuando encontramos, ¿de acuerdo?, que en el llamado conflicto geopolítico, económico y militar entre las dos grandes potencias de entonces, en la llamada Guerra Fría, la lucha por el poder mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nos encontramos con un punto de quiebre, un momento particular dentro de estos 45 años que van de Yalta a Malta, de la repartición del mundo entre los grandes al finalizar la Segunda Guerra Mundial y al concluir con el pacto entre Bush y Mikhail Gorbachev en 1991, 45 años, es el año del 68 una fecha enigmática. Muchos tal vez nos quedamos con la idea de que el 68 marca a nivel político una época de grandes cambios y revoluciones, particularmente esta insurrección juvenil, estudiantil o popular en París. Y sin embargo, mi observación va más allá de esa fecha enigmática. Me estoy refiriendo al momento en el cual se expresa por parte de la juventud los antivalores. ¿Por qué? Porque es en las universidades de mayor prestigio en el mundo, Oxford, Yale, Harvard, en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos, donde los chicos, luego de beber, de tragar todo el espectro ideológico de la izquierda, desde el marxismo, pasando por el leninismo, trotskismo, Herbert Marcuse, bueno, llegando hasta el stalinismo, beben toda esa ideología de lucha de clases, de confrontación, de señalar que la religión es el opio del pueblo, y encontrarnos entonces ante un escenario increíble. Cuando los Estados Unidos se dan cuenta que si no frenan la ola contestataria de los jóvenes, esa insurrección estudiantil, se tienen que dar la tarea de eliminar o neutralizar este movimiento. Piensan primero en reprimir a los jóvenes, inmediatamente descartan esa opción, porque Estados Unidos se ha considerado, ustedes lo saben, como el baluarte de la libertad. Yo diría más bien del liberalismo y del libertinaje. Y optan entonces por un segundo plan o estrategia. Un plan perverso, macabro, que nos da cuenta de que esta ola de protestas
tiene que ser frenada para evitar que el comunismo invada el propio corazón del capitalismo en el territorio norteamericano. Y la estrategia perversa y macabra consiste en evitar este conflicto futuro estudiantil mediante 3 tácticas. Número 1, drogar a los jóvenes con LSD. Número 2, afiliarlos a grupos secretos, esotéricos y ocultistas. Y número 3, embrutecerlos o distraerlos con rock pesado, black metal. Y estas 3 tácticas se desarrollan de una manera impresionante ante los ojos del mundo, pero de manera velada. Prueba de ello son los libros como el Instituto Tavistock de Daniel Stully, un ex espía soviético que revela esta información, o bien el libro de Claves Ocultas del Poder Mundial de José Lesta y Miguel Pedrero, 2 periodistas españoles que sacan de los archivos que fueron secretos de la CIA y de la KGB que Clinton en el año 1993 da a conocer, y se sabe de esta historia. Diré solamente algunos ejemplos de estas 3 características, o más bien tácticas, que el gobierno de Estados Unidos utiliza para, repito, neutralizar la potencial amenaza de una revolución estudiantil en Estados Unidos. LSD o drogas. La droga funciona, se experimenta en los años 50 y se le empieza a vender a la idea a los jóvenes de que si se drogan por parte de los profesores, directores e intelectuales, la droga puede ayudarles a pasar matemáticas o a acreditar el semestre. Los chicos, leyendo literatura como de Aldous Huxley, de un mundo feliz, un mundo irreal, ficticio, utópico, se dejan llevar por el engaño y empiezan a demandar los enervantes. Y es Allen Dulles, el director de la CIA, quien compra más de 100 millones, escuchen muy bien este dato, compra más de 100 millones de dosis de LSD y las desparrama en las calles, en las universidades, a los jóvenes. Número 2, hablamos ahora de la táctica del esoterismo, del ocultismo y del satanismo. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que tiene que acudir también a la parte de la cultura para evadir la atención de los temas cívicos y políticos de los jóvenes. Manda a reeditar los libros de los grandes maestros del ocultismo e incluso acude a la llamada Sociedad Teosófica, un grupo de pensamiento fundado 100 años atrás, que se encargaba de divulgar ideas gnósticas, esotéricas, paganas, teosóficas, alternas a la religión católica. Los jóvenes empiezan a leer varios libros de Madame Blavatsky, de Annie Besant y de otras importantes pensadoras del ocultismo, hasta que llega el año 1905 y retoma el libro de la ley del fundador del satanismo llamado Aleister Crowley, quien en 1905, una de sus diferentes mujeres es poseída por un espíritu inmundo, quien le dicta el libro de la ley donde ataca al cristianismo y le lanza la consigna: la palabra pecado es restricción, haz lo que quieras, es la única ley. Y surge la máxima satánica que hoy se encuentra en templos ocultistas en letras de oro al ingresar al templo. Número 3, el libro de la ley de Crowley, pasadas las décadas y reeditado por el gobierno de Estados Unidos, cae en las manos de grupos de bandas de rock como Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, Beatles, Alice Cooper y a los grandes grupos y cantantes de la época, los llamados clásicos del rock. Y podríamos hablar de manera concreta de cómo el libro de la ley se lleva a la música, el volumen aumenta, los cantantes de rock invitan a los jóvenes a drogarse, a alcoholizarse y al mismo tiempo, por supuesto, a hacer apología al demonio de manera abierta o de manera subliminal en sus mensajes a través de la música. Paradigma de todo esto es Ozzy Osbourne y muchos otros cantantes
que llegan incluso al grado de llevar animales o de degollar estos frente a la audiencia y derramar la sangre para que los jóvenes, ilusionados con un futuro mejor, abrieran los brazos y la boca y la sangre les cayera al cuerpo. Estos tres eventos, estas tres tácticas funcionaron. En el año 1968 y más adelante en los años 70 se neutraliza la amenaza y surge el movimiento Flower Generation, los hippies, bajo una estrategia artificial, insisto, por parte del gobierno norteamericano. La pregunta entonces es, ¿funcionó el plan? Y la respuesta es sí, a la perfección. Se neutralizó la amenaza, pero se perdió a toda una generación por parte de su propio gobierno. Si alguna vez se habían preguntado de dónde surge el problema del consumo masivo de drogas, de dónde viene todo lo que estamos viviendo como la ola de la delincuencia en nuestro país, y ahora iremos a México, surge de aquí, del propio gobierno norteamericano, por buscar envenenar y destruir la conciencia de la juventud. Y en ese sentido observamos, en efecto, manifestaciones supuestamente a favor de la libertad de expresión, y sin embargo los propios jóvenes fueron víctimas del engaño, víctimas de esta política de freno por parte del gobierno a estas ansias de mayor, insisto, de libertad. Y las consecuencias las podemos ver de alguna forma en esta foto, que es un poco o mucho ilustrativa de entonces, ¿de acuerdo? Donde observamos precisamente cómo es que en el famoso concierto, por favor, de Woodstock, el famoso paradigma de la música, encontramos la presencia de enervantes, de droga y alcohol. Pero lo que pocos saben o no, o ignoran, es que el concierto de Woodstock fue financiado por la CIA y el Instituto Tavistock, de manera tal que no fue un experimento, sino fueron más de 500 000 de jóvenes que en efecto, encerrados durante 3 días, escuchando las mejores bandas de la época cantar en medio de un aguacero impresionante, pasaron a ser en efecto neutralizados. Tercera evidencia del ciclo de la megamuerte, y está aquí para nosotros, justo en el año de 1973. 1973 marca una fase importante en la historia de la humanidad, cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley del aborto. Y es precisamente hoy terrible encontrarnos cómo es un gran flagelo de la humanidad. Se calcula, cifras más, cifras menos, van y vienen, que más de 50 millones de niños fueron asesinados en el vientre de su propia madre, en el lugar aparente más seguro que Dios dispuso para el crecimiento de un ser humano. Y las cifras son escalofriantes cuando encontramos los testimonios de doctores como Bernard Natson, quien fue victimario, dado que con sus propias manos este doctor mató a más de 5,000 bebés. Converso, se arrepiente y él revela que fue el inventor de famosas frases como: el cuerpo es mío, mi cuerpo me pertenece y yo tengo derecho a usarlo como yo quiera. Una de las grandes banderas que utilizan en la publicidad las mujeres pro-choice, a favor de la muerte, de la cultura de la muerte. Pero quiero continuar ahora porque me parece que es importante apuntar ahora, desde luego, a nuestro país, México. La realidad no es muy distinta. En primer lugar, cuando hoy podemos ser testigos de la guerra entre los diferentes carteles del narcotráfico y del propio combate del gobierno mexicano a estas bandas, a estos narcotraficantes. Más de 100,000 muertos, algunas cifras hablan hasta de más de 120,000, 150,000 muertos producto de esta lucha entre culpables e inocentes. El dato aquí también relevante es
que además de que hoy ya podemos observar que nuestra propia localidad ya se ha visto cubierta de sangre y que no dudamos que próximamente se intensifique, hay que añadir a esto la aprobación también de lo que fue el aborto en la Ciudad de México. La cifra es impactante, más o menos alrededor también de 100,000 bebés han muerto asesinados en la Ciudad de México. Pero lo grave no nada más es el tema de la muerte de los infantes. La gravedad viene cuando además nos encontramos ante una legislación perredista que está próxima a aprobar, luego de que ya señaló su visto bueno a las sociedades de convivencia o matrimonios homosexuales, la aprobación próxima a la marihuana, con una asamblea y legisladores en su mayoría que este año probablemente den la autorización a que se comercie el enervante. Esto son señales evidentes de la decadencia actual. Y un dato que a mí me parece todavía más revelador y por supuesto impactante es cuando encontramos al joven Ángel que viaja a Roma luego de más de una búsqueda por ser liberado de 4 demonios durante 15 años y haber sufrido más de 30 exorcismos, cuando se presenta el día de Pentecostés ante su santidad, llevado por el padre Juan Rivas, y en el momento en el que el Papa coloca sus manos, en ese instante se presenta una posesión demoníaca. Y los demonios revelan más adelante, un día después y previamente, a los sacerdotes exorcistas, que el exorcismo de Ángel y su no liberación se debe a que en México, frente a la Virgen de Guadalupe, en el lugar donde se supone la Virgen María se quedó para reinar, en este lugar, frente a ella, y lo digo literalmente, a un lado de la Basílica de Guadalupe, hay una clínica abortista. Y el problema es todavía más agudo cuando nos dan a conocer estos espíritus inmundos a través de Ángel, del conocimiento ya de los obispos y de la jerarquía, que Ángel no será liberado hasta que los mexicanos se arrepientan y reparen los daños cometidos por el aborto en la cara de la propia Virgen María, la Virgen Guadalupana. Estos 3 elementos, pues, que he referido, el siglo de la megamuerte con las 3 grandes conflagraciones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, lo que es la época del hipismo, donde los jóvenes ilusos fueron engañados y cayeron víctimas del alcohol, de las drogas y del ocultismo fraguado por el gobierno norteamericano. Desde luego, el aborto en los Estados Unidos y la situación que vivimos en México hoy, reflejo de todo ello, me llevan a mí a identificar que este principio del siglo XXI podría estar marcado ya por el siglo de la autodestrucción. Y para ello quiero mostrarles a continuación un ejemplo más de ello. Hoy está de moda entre los jóvenes el piercing, desde hace ya varios años. El Instituto Mexicano de Seguro Social ha señalado que de cada 10 jóvenes que se practican piercing, 5 mueren, víctimas de SIDA, hepatitis o alguna otra enfermedad, en las mejores condiciones de salud. Porque a veces pensamos, y los chicos también, que si se lo practican en un hospital en las mejores condiciones, no les pasará nada. Pues esperemos que no sea así, porque la cifra nos muestra que, repito, de cada 10 casos, 5 jóvenes mueren. Y si nos dedicáramos a observar en dónde se coloca el piercing, pues nos encontraremos también con el dato de que se coloca hasta en los genitales. Pero hoy ya ha quedado atrás el tema del piercing, como también, vamos, no atrás en cuanto a que ya no es actual. Lo que pasa es que las modas y el crecimiento de la autodestrucción sigue avanzando.
Y hoy nos encontramos ahora con otro tipo de modas, que esperemos que solo sean eso y que no lleguen para quedarse, como por ejemplo la automutilación del cuerpo humano, donde ya es posible observarlo en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país, donde la incisión, de acuerdo, de los jóvenes nos muestra en efecto qué es lo que está pasando por su cabeza. Por favor. Venga, ¿sí? Seguimos. Miren eso. Literalmente los chicos toman un taladro, puede ser bajo supervisión médica, y se abren el cráneo para colocarse unos picos y simular o aparentar lo que ustedes pueden observar. Una foto más, por favor, nos indica todavía este grado de autodestrucción. Y la última fotografía es verdaderamente impresionante. Caso que se está observando ya en nuestro país, referido por testigos. Por favor, la lengua bífida. Chicos y chicas que por moda se están operando la lengua para simular la de una serpiente. La pregunta en este momento es: ¿son ejemplos de vivencia verdadera, pues, de los valores? ¿Hacia dónde nos va a conducir este tipo de prácticas en la juventud, cuando hace más de 50 años vimos sus efectos en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos? A mí me parece que ante lo que pudimos apreciar como uno de los más grandes eventos históricos y desastrosos en la humanidad, que fue la guerra, así como también su caracterización, que fue la muerte, y el odio como sellos, acompañados de la confusión, acompañados del rencor y muchísimos otros antivalores, me parece que hoy se hace necesario y fundamental, clave diría yo, para asegurar la supervivencia del mundo occidental, proponer más bien los valores. ¿Cuáles son estos? Como pueden observar, son aquellas alternativas y propuestas viables, serias, concretas, que en efecto se contraponen a lo que vivimos ya el siglo pasado. Ante la guerra, la paz; ante la muerte, la vida; ante el odio, el amor. Y podríamos hablar de más y más valores, evidentemente. Yo he señalado algunos adicionales, como lo pueden ver, la esperanza, precisamente ante estos chicos que hoy se quitan la vida, frente a muchos otros jóvenes que desafortunadamente acuden a la bulimia, a la anorexia, y que, seducidos por el bombardeo mediático que nos vende un mundo mejor solo por el hecho de estar, de poseer, de tener, porque si no tienes no eres, porque si no te ves entonces tampoco eres, tampoco vales. A mí me parece que por tanto la esperanza se presenta ante nosotros como esa opción y alternativa viable. Y otro tipo de valores también sociales, como por ejemplo, los podemos ver a continuación, por favor. Solidaridad, justicia, responsabilidad, respeto y muchísimos otros valores que debemos todos a nivel universal y nacional aquilatar. Les recomiendo, si alguien desea profundizar más sobre el tema de los valores, buscar en internet la cartilla moral de Alfonso Reyes y encontrarán una riqueza profunda acerca de lo que este hombre, ¿de acuerdo?, filósofo, pensador mexicano, propuso hace más de 100 años para nuestro país. Hoy el reto, por tanto, es triple. Me parece que nosotros
porque supongo aquí hay formadores, estamos llamados a educar en los valores, a enseñar qué son las virtudes, porque hoy nos enseña eso. Hoy se privilegia el conocimiento, hoy se le da importancia mayor que otra cosa a la intelectualidad, al conocimiento, más allá de lo que es los valores propios, el carácter, la voluntad. Hoy, desafortunadamente, nuestro sistema de educación pública, y debo añadir también que las universidades de mayor prestigio y por supuesto a nivel superior privadas, han omitido, que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de la voluntad y del carácter. Hoy, como profesor, me encuentro con mis chicos y chicas que te odian y te acusan con el director por dejar tarea. Hoy en Estados Unidos, en las universidades de mayor prestigio, los chicos deben leer un promedio de 3 libros al mes. En la universidad en donde me presento a impartir cátedra y en algunas otras escuelas, me encuentro con una cosa impactante. Chicos y chicas no están dispuestos a leer un libro al semestre. Casi van ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a demandarte por enseñarles y darles las armas para la vida. Chicos y chicas que no están dispuestos a esperar y a tener paciencia, quieren todo rapidito, aquí y ahora, porque en casa no les han enseñado el valor de la paciencia. Chicos y chicas que, aunque su compañero esté hablando o estén escuchando a otra persona dar una plática, sin pedir permiso, sin levantar la mano, empiezan a hablar y se enojan si no les prestas atención cuando ya antes hubo quien pidió la mano. Chicos y chicas en donde yo he estado y he conocido, que hoy se acuestan con el primer chavo que se encuentran en el antro de la esquina. Chicos y chicas que desafortunadamente por no tener la vivencia de los valores en casa, empiezan a tener enfermedades que hace más de 10, 20 años que yo conocí, se supone habían desaparecido. Conocí el caso, valga el ejemplo, el recuerdo, de una alumna que me platicó lo que le ocurrió a ella y a su amiga cuando en un antro conocieron a un joven apuesto, seguramente galán, y se la llevó él a su amiga a su departamento. Tuvieron sexo, regresan a la fiesta. Ustedes saben que hoy una fiesta, ¿verdad? El antro, antes se llamaba discoteca, ahora es el antro, viene terminando alrededor de las 4 o 5 de la mañana, porque ahora se abre pista a las 12 o a la 1 de la mañana, cuando en otra época era 6 de la tarde. ¿Se acordarán? A mí me tocó. Regresan de la casa, del departamento de este joven al antro, y empieza a ocurrirle algo extraño a esta chica. Empiezan a observar a su amiga que aparecen manchas negras, moradas en su rostro, acompañados con granos y algo muy extraño, pero empezaba a proliferar muy rápido. Su amiga le pregunta: ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Fui con un amigo a su casa, a su departamento. Ven, vámonos al médico. ¿Por qué? Vamos al médico. Le llevan al doctor a urgencias y el doctor, luego de examinarla y revisarla, le dice: ¿dónde estuviste? ¿Por qué? ¿Dónde estuviste? Ay, pues es que fui con un chico que conocí en el antro, fui a su departamento. Vamos allá. Llaman a la policía, llegan al departamento de este joven, aparentemente, insisto, bueno, lindo, y cuando entran al departamento encuentran cadáveres de mujeres con las que este joven había tenido sexo. Practicaba la necrofilia, tenía sexo con las mujeres muertas, y al tener relaciones sexuales, incluso orales, con esta tonta joven, pensando que los anticonceptivos o el condón la iban a proteger,
había sido infectada de estas enfermedades. Y en ese entonces, les hablo de más de hace 20 años, los jóvenes tenían sexo con animales. Yo tuve amigos quienes lo practicaron con estos animales. Hoy ya no es con animales, hoy es con cadáveres. Lo que he querido decir con todo esto es que estamos siendo testigos, y esto no lo ven nuestras autoridades políticas, tampoco lo han visto nuestros jerarcas religiosos, desafortunadamente o excepcionalmente algunos cuantos. Es la realidad de una juventud que está en busca del sentido de la vida, del encuentro, de la felicidad, pero que ha sido seducida, ha sido hipnotizada o idiotizada y ha buscado el refugio en espejismos, en la fantasía, en lugares equivocados. Por eso es que la vivencia de los valores nos debe llevar a comprender que es una forma en la cual podemos garantizar nuestro futuro y nuestra seguridad como humanidad. Y el dar testimonio hoy es más urgente que nunca. Si alguien desea seguir explorando sobre el tema de los valores, le invito a que visite la página web www.valores.com.mx. Repito, www.valores.com.mx, en donde se va a encontrar el esfuerzo por parte de Ford, por parte de Fundación Televisa y algunas otras asociaciones importantes de buscar que los valores regresen a la educación básica, a las escuelas, pero también a las preparatorias, a la secundaria y a la universidad. Tengo en mis manos, fruto de ese esfuerzo, que sería maravilloso que ustedes pudieran cotejar, repito, en la página web www.valores.com.mx. Estoy seguro que allí encontrarán mucha información al respecto de lo que son los valores en los planos que San Agustín alguna vez expuso: valores científicos, valores ético-morales, valores espirituales o incluso los valores, como se llega también a denominar, estéticos de las bellas artes. Y sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre un punto más. Por favor. Zbigniew Brzezinski, uno de los más importantes geoestrategas del siglo XX, ateo, polaco, director del Consejo Nacional de Seguridad del gobierno de James Carter, ideólogo e impulsor de la caída del comunismo, de la unificación de las dos Alemanias, contratado por David Rockefeller para constituir en 1973 la Comisión Trilateral, el grupo de empresarios, políticos, economistas, académicos más poderoso que existe sobre la faz de la Tierra, director de la Comisión Trilateral, impulsor de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, ideólogo que propuso la fusión del Pacto de Varsovia, es decir, el grupo de potencias comunistas armadas en la Guerra Fría, para unirse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el organismo militar de Occidente. El hombre que visualizó la era de la globalización hace más de 40 años, uno de los hombres vivos aún más relevantes del siglo XX, habiendo señalado en un libro hace más de 30 años llamado Era Tecnotrónica, que la fe era algo que estorbaba los planes de las empresas transnacionales y del poder político mundial, en su libro reciente entre comillas, publicado en 1993, Out of Control, fuera de control, que tengo en mis manos en español, en este libro indica, casi al finalizar su obra, lo siguiente: para que la humanidad
se asegure el mando sobre su propio destino, se debe solucionar la crisis espiritual del mundo. El punto de partida debe ser la conciencia de que la vida social es demasiado compleja, objetiva y subjetivamente, como para ser diseñada periódicamente de acuerdo a proyectos utópicos. La certeza dogmática de la era moderna debe conducir al reconocimiento de la incertidumbre inherente a la condición humana. En un mundo de certezas fanáticas, la moralidad se puede ver redundante, pero en un mundo de contingencias, los imperativos morales se convierten en la más importante e incluso la única fuente de seguridad. El reconocimiento de la complejidad y la contingencia de la condición humana subraya la necesidad política de un consenso moral compartido dentro del mundo cada vez más congestionado e íntimo del siglo XXI. Palabras de un hombre que rechazaba la fe y la moral, de un gigante del pensamiento geopolítico, geoestratégico como Zbigniew Brzezinski, nos habla en efecto de que esta humanidad requiere un cambio urgente. Y en ese sentido, la pregunta que debemos hacernos a continuación es: ¿de dónde viene ese cambio? ¿De dónde esperamos que provenga? Y mi propuesta es que hoy todos, ustedes y yo, y todos los mexicanos y la humanidad, debemos asumir el reto de ser héroes. Yo no sé si hoy Iron Man, Superman, bueno, los Vengadores, Hulk, todos los que ustedes han considerado, los Thundercats, bueno, todos aquellos que han sido propuestos por Hollywood como modelos a seguir, los veamos en efecto como la alternativa. Pero a mí lo que me importa hoy es decirte, a ti que me escuchas, que los niños, que los jóvenes, que los adultos estamos llamados hoy, si queremos un cambio, a vivir el heroísmo. El heroísmo engloba, a mi modo de ver, todo el gran conjunto de valores y de virtudes humanas, tanto teologales como cardinales y humanas. Yo pienso, queridos amigos y amigas, en esta tarde, el día de hoy, que para lograrlo, primero tenemos que imaginar de verdad que esto es posible. Yo estoy seguro que si nosotros todos nos unimos y albergamos en nuestra mente los valores más fundamentales y visualizamos a un México en paz, un México que respete la vida, que en este año de la fe vuelve sus ojos a Dios, porque la fe y la religión son valores también sociales, yo pienso que de verdad podemos pensar en lo que algunos papas en cierta ocasión llegaron a exclamar como la construcción de la civilización del amor. Y no creo que sea fantasía ni sea utópico. Se vale soñar, sí, con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Y por eso no solo hablo de imaginarlo, porque si no imaginamos eso que ansiamos, si no queremos la paz y queremos vivir en un México más próspero y mejor, tenemos que buscar también trabajar con entusiasmo y compasión. Cuando tú persigues un sueño y lo haces con todo tu corazón, ese sueño es posible, es factible, no es, insisto, algo utópico, y mucho menos cuando les menciono que si lo hacemos con verdadera pasión y entusiasmo, lograremos contagiar a otros de esa alegría y de ese optimismo. En serio, el reto hoy es convertirnos en los héroes del siglo XXI.
y además, en viviendo la fortaleza, tengamos la capacidad, como lo es esta virtud y valor, tanto de resistir las acechanzas, los ataques, la crítica, el qué dirán, los estúpidos respetos humanos, porque nos frenan a buscar hacer el bien, a que además la fortaleza se convierta en un arma poderosa que nos lleve a acometer, a luchar y a emprender. La fortaleza tiene esas dos caras: resistir y acometer. Amigos, hermanos, futuros héroes de esta nación, no hay otra opción. Y en la búsqueda de esos valores y de ese México que queremos y humanidad mejor, posiblemente llegue el momento en que tengamos que dar hasta nuestra propia vida. ¿Seremos capaces? ¿Estamos listos? ¿Creemos verdaderamente que un cambio con C mayúscula, más allá de los partidos políticos, es posible? ¿Es probable? ¿Es deseable? La pregunta queda entonces al aire. ¿Estamos hoy, en este momento histórico particularmente que vivimos como nación y como humanidad, listos para ser, saliendo de este congreso, buscando valores, los futuros héroes que demanda pues Dios? Queda a ustedes responder a la pregunta. Yo simplemente concluyo con esta frase que me gusta muchísimo de Albert Einstein: no te preocupes por ser un hombre de éxito, preocúpate mejor por ser un hombre de valor. Que Dios nos acompañe en esta fantástica aventura de buscar para ustedes, para sus familias, para México y para la humanidad una civilización mejor. ¿Por qué no? El reino de Dios. Gracias, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a don Jaime Duarte, un amigo de hace muchos años, que realmente ha tenido el valor de decir cosas que muchos callan. Gracias por aceptar la invitación. Les pedimos por favor a los muchachos del servicio que pasen a hacer entrega del reconocimiento